Dos oficiales de policía estaban en su porche, sus uniformes impecables y sus insignias brillando bajo la luz del porche. El oficial más alto, un hombre de unos 40 años con sienes plateadas, sostenía una tabla. Su compañera, una mujer más joven con el cabello recogido en un moño apretado, estaba ligeramente detrás de él, escaneando el vecindario. Rebecca desbloqueó la puerta y la abrió parcialmente, manteniendo el seguro de la cadena puesto. Preguntó si podía ayudarles. El oficial mayor se presentó como el sargento David Kane y a su compañera como la oficial Lisa Rodríguez. Dijo que estaban respondiendo a una queja de ruido del vecindario y que necesitaban hablar con el propietario. Rebecca encontró esto extraño. Su casa había estado completamente en silencio toda la noche. Había estado leyendo en su estudio con música clásica sonando suavemente de fondo. Nada que pudiera molestar a los vecinos. Le dijo a los oficiales que debía haber algún error. Su hogar había estado en paz toda la noche y vivía sola mientras su esposo viajaba. El sargento Kane miró su tabla y leyó su dirección, confirmando que estaban en el lugar correcto. Dijo que varios vecinos habían llamado quejándose de música alta y gritos provenientes de esta dirección específica. Rebecca sabía que esto era imposible. Preguntó qué vecinos se habían quejado, pero Kane dijo que no podía revelar esa información. Algo en su tono la hizo sentir incómoda. Había sido jueza durante 15 años y fiscal antes de eso. Sabía cuando algo no se sentía bien, y toda esta interacción se sentía mal desde el principio. Antes de profundizar en lo que sucedió a continuación, háganme saber en los comentarios desde dónde están viendo esto hoy. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse porque esta historia toma giros increíbles que no querrán perderse en absoluto. Lo que comenzó como una simple queja de ruido terminaría destruyendo carreras y exponiendo un escándalo de corrupción que llegó a los más altos niveles de las fuerzas del orden locales. La jueza Rebecca Lawson no era una ciudadana común. A sus 53 años, se había forjado una reputación impecable como una de las juristas más respetadas del Estado. Había presidido casos de alto perfil que involucraban crimen organizado, corrupción política y violaciones de derechos civiles. Su tribunal era conocido por su imparcialidad, su preparación exhaustiva y su tolerancia cero a la mala conducta de cualquiera, incluidos los oficiales de policía que intentaban torcer la verdad. Vivía en Millbrook Heights, un barrio exclusivo donde residía desde hacía más de una década. Sus vecinos la conocían bien. Organiza fiestas anuales en la calle, contribuye a recaudaciones de fondos comunitarias y mantiene su propiedad meticulosamente. La idea de que varios vecinos se quejaran de ruido proveniente de su casa no solo era improbable, sino absurda. De pie en su puerta esa noche, Rebecca tomó una decisión que resultaría crucial. Pidió a los oficiales que esperaran un momento mientras buscaba su teléfono. Quería llamar a sus vecinos inmediatos para aclarar si alguien había presentado una queja. Esta era una solicitud razonable de una propietaria que intentaba comprender lo que estaba sucediendo. La reacción del sargento Kane fue inmediata y reveladora. Se puso agitado y le dijo que no era necesario. Dijo que necesitaban entrar de inmediato para investigar la queja de ruido. Cuando Rebecca preguntó si tenían una orden, la actitud de Kane cambió por completo. Su voz se volvió más alta y agresiva. Dijo que no necesitaban una orden para una investigación de quejas de ruido y que ella estaba siendo poco cooperativa. Rebecca se mantuvo tranquila pero firme.
Explicó que, dado que no había cometido ningún delito y claramente no había una perturbación en curso, no les permitiría entrar sin una orden. Se ofreció a proporcionar su información de contacto para que pudieran hacer un seguimiento a través de los canales adecuados si fuera necesario. Fue entonces cuando el sargento Kane cometió su primer gran error. Colocó su pie en el umbral de su puerta, impidiendo que la cerrara. Rebecca le dijo inmediatamente que quitara el pie y retrocediera de su propiedad. En lugar de obedecer, Kane empujó la puerta, rompiendo el seguro de la cadena. La oficial Rodríguez lo siguió sin dudar. Lo que estos oficiales no sabían era que la jueza Rebecca Lawson había instalado recientemente un sistema de seguridad integral en toda su casa. Múltiples cámaras con capacidad de grabación de audio cubrían cada habitación y entrada. Cada segundo de lo que sucedió a continuación estaba siendo capturado en alta definición con una calidad de sonido cristalina. Kane exigió que Rebecca presentara su identificación de inmediato. Cuando ella preguntó por qué era necesaria la identificación para una queja de ruido en su propia casa, él dijo que ella estaba actuando de manera sospechosa y que necesitaban verificar que pertenecía allí. Las implicaciones de esta declaración se harían evidentes más tarde, pero Rebecca entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Caminó tranquilamente hacia su bolso y sacó su licencia de conducir, que mostraba claramente su nombre y la dirección donde se encontraban. Kane estudió la licencia durante un tiempo inusualmente largo antes de devolvérsela. Luego le preguntó a qué se dedicaba. Rebecca consideró esta pregunta completamente inapropiada e irrelevante para cualquier queja de ruido, pero respondió honestamente. Dijo que era jueza. La reacción de ambos oficiales fue inmediata e inconfundible. Los ojos de Kane se agrandaron y Rodríguez dio un paso atrás. Kane le pidió que repitiera lo que había dicho. Rebecca afirmó claramente que era jueza de un tribunal de circuito y lo había sido durante 15 años. Volvió a preguntar por qué estaban realmente en su casa y exigió ver el informe de la queja. Fue entonces cuando la situación dio un giro dramático. En lugar de disculparse y marcharse, el sargento Kane redobló la apuesta. Dijo que no creía que fuera jueza y exigió pruebas adicionales. Dijo que cualquiera podía decir ser cualquier cosa y que su comportamiento seguía siendo sospechoso. La oficial Rodríguez comenzó a caminar por la sala de estar de Rebecca, examinando sus pertenencias sin permiso. Rebecca había llegado a su límite. Les dijo firmemente a ambos oficiales que estaban allanando su propiedad y que debían irse de inmediato. Dijo que presentaría una queja formal ante su departamento y que su comportamiento era completamente inaceptable. Kane respondió diciéndole que estaba siendo beligerante y que podía arrestarla por interferir con una investigación policial. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el eje de múltiples demandas federales. Rebecca caminó hasta su oficina en casa y regresó con su identificación judicial y sus tarjetas de presentación. Se las entregó a Kane, quien las examinó de cerca. La insignia era oficial, emitida por la Administración de los Tribunales del Estado. Sus tarjetas de presentación la identificaban claramente como la Honorable Rebecca Lawson, jueza de Tribunal de Circuito. Kane miró la identificación durante casi un minuto completo. Rodríguez se asomó por encima de su hombro. Rebecca pudo ver que el reconocimiento se dibujaba en sus rostros, pero en lugar de disculparse y marcharse, tomaron otra decisión catastrófica. Kane afirmó que la identificación podía ser falsa
y dijo que necesitarían verificar su identidad a través de canales oficiales. Rebecca les dijo que podían verificar su identidad llamando al juzgado, al departamento del sheriff o incluso a la oficina del alcalde. Cualquiera de estas agencias confirmaría su cargo de inmediato. En cambio, Kane dijo que necesitarían llevarla a la estación para una verificación adecuada de su identidad. En este punto, Rebecca sabía que estaba lidiando con oficiales que eran o criminalmente corruptos o peligrosamente incompetentes. Les dijo claramente que no iba a ir a ninguna parte y que estaban violando múltiples leyes al permanecer en su casa. Dijo que llamaría a su abogado y al jefe de policía de inmediato. Kane respondió diciéndole que estaba bajo arresto por obstrucción a la justicia. Rodríguez se movió a su lado como si se preparara para esposarla. Rebecca retrocedió y declaró en voz alta que no consentía ningún arresto, que no se había cometido ningún delito y que era una jueza en funciones, siendo detenida ilegalmente en su propia casa. Este fue el momento que definiría todo lo que siguió. Las cámaras de seguridad de Rebecca capturaron a Kane alcanzando sus esposas, mientras Rodríguez se posicionaba detrás de Rebecca. El audio grabó claramente las repetidas declaraciones de Rebecca sobre su cargo judicial y sus exigencias de que los oficiales abandonaran su propiedad. Pero Kane y Rodríguez habían pasado el punto de no retorno. Estaban comprometidos con un curso de acción que destruiría sus carreras y expondría un patrón de comportamiento que había estado oculto a la vista del público durante años. Lo que no se dieron cuenta era que la jueza Rebecca Lawson había estado investigando la mala conducta policial en su tribunal durante meses y reconocía ambos nombres de quejas que habían llegado a su escritorio. Los siguientes minutos serían capturados en múltiples ángulos de cámara mientras Rebecca era esposada en su propia sala de estar por dos oficiales que no tenían ninguna razón legítima para estar allí en primer lugar. Las imágenes se reproducirían más tarde en un tribunal federal, serían analizadas por expertos en derecho constitucional y se transmitirían en programas de noticias nacionales. ¿Alguna vez ha presenciado mala conducta policial de primera mano? Escriba, sí en los comentarios si lo ha hecho, porque lo que le sucedió a la jueza Lawson esa noche fue solo el comienzo de una historia que expondría la corrupción que se extendía mucho más allá de estos dos oficiales. Mientras Kane le ponía las esposas en las muñecas a Rebecca, ella continuó declarando clara y calmadamente que era una jueza de tribunal de circuito que estaba siendo arrestada ilegalmente. La ironía no se perdió para ninguno de los oficiales, pero habían tomado su decisión. Iban a seguir adelante sin importar las consecuencias. Consecuencias. Mientras Rebecca era conducida al coche patrulla esposada, sus vecinos comenzaron a salir de sus casas. La noticia corrió rápidamente por Millbrook Heights de que algo estaba sucediendo en la casa de la jueza. Varias residentes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. La señora Henderson, de la casa de al lado, preguntó si Rebecca estaba bien. El señor Chen, de la calle de enfrente, gritó que esto debía ser algún tipo de error. El sargento Kane le dijo a la multitud que se dispersara y se ocupara de sus propios asuntos. Pero estos no eran transeúntes al azar. Estos eran los vecinos de Rebecca, personas que la conocían desde hacía más de una década. Sabían que era una jueza respetada y sabían que algo andaba terriblemente mal en esta situación. 3 vecinos diferentes llamaron de forma independiente a la línea de emergencia del juzgado para informar que la jueza Lawson estaba siendo arrestada en su casa. El trayecto a la comisaría
fue capturado por la cámara del tablero del coche patrulla. Rebecca se sentó en el asiento trasero, todavía esposada, explicando con calma a los oficiales que estaban cometiendo un error que les costaría la carrera. Les habló de las cámaras de seguridad en su casa que habían grabado todo. Les advirtió que arrestar ilegalmente a una jueza en ejercicio era un delito federal que podría resultar en décadas de prisión. Kane desestimó sus advertencias, diciendo que podría contar sus historias al oficial de registro. Rodríguez permaneció en silencio, pero la cámara del tablero capturó sus repetidas miradas nerviosas a Kane. Estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que habían hecho, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. En la comisaría, las cosas pasaron de mal a catastrófico. El sargento de turno, un veterano de 20 años llamado Michael Torres, reconoció inmediatamente a Rebecca cuando entró. Su rostro se puso pálido al verla esposada. Torres había comparecido en la sala de Rebecca docenas de veces a lo largo de los años. Sabía exactamente quién era ella y qué significaría su arresto para todos los involucrados. Torres le pidió en voz baja a Kane que se hiciera a un lado para una conversación privada. Las cámaras del vestíbulo capturaron su acalorada discusión, aunque el audio no era claro. Torres gesticulaba frenéticamente, mientras Kane parecía defensivo y agitado. Después de varios minutos, Torres regresó a su escritorio y comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera fue al jefe de policía. La segunda fue al alcalde. La tercera fue al fiscal del distrito. En 30 minutos, el vestíbulo de la comisaría parecía una convención de funcionarios del gobierno local. El jefe de policía llegó primero, seguido rápidamente por el alcalde, el fiscal del distrito y 2 concejales de la ciudad. Cada uno de ellos echó un vistazo a la jueza Rebecca Lawson sentada esposada y comprendió que un terremoto político estaba a punto de sacudir su comunidad. El jefe Williams ordenó inmediatamente que le quitaran las esposas a Rebecca y se disculpó personalmente. Le aseguró que se iniciaría una investigación completa de inmediato y que se tomarían las medidas disciplinarias apropiadas. Pero Rebecca estaba lejos de estar satisfecha. Había sido arrestada ilegalmente en su propia casa por oficiales que se negaron a aceptar su identificación e ignoraron sus repetidas explicaciones de quién era. El jefe preguntó si Rebecca estaría dispuesta a discutir la situación en privado en su oficina. Ella aceptó, pero solo con su abogado presente. Llamó a su amigo de mucho tiempo y colega legal, David Brennan, uno de los abogados de derechos civiles más prominentes del estado. Brennan llegó en menos de una hora, y lo que encontró al revisar los informes preliminares impactó incluso su experimentada perspectiva. En la oficina del jefe, Rebecca expuso exactamente lo que había sucedido desde el momento en que los oficiales aparecieron en su puerta. Describió la queja de ruido fabricada, la entrada forzada a su casa, la negativa a aceptar su identificación y el arresto ilegal. El jefe Williams escuchó con creciente horror a medida que emergían los detalles. Pero la verdadera bomba llegó cuando Rebecca reveló algo más. Durante los últimos 6 meses, ella había estado documentando discretamente un patrón de casos de mala conducta que involucraban a oficiales específicos en este departamento. El nombre del sargento Kane había aparecido en múltiples quejas que habían llegado a su escritorio. Los ciudadanos habían presentado informes alegando que él los había atacado basándose en perfiles raciales, había realizado registros ilegales y había presentado informes falsos. Rebecca había estado planeando llevar estas preocupaciones a la atención del jefe
a través de canales oficiales, pero ahora era víctima de la misma mala conducta que había estado investigando. La ironía era asombrosa y las implicaciones legales enormes. El abogado Brennan solicitó copias de todos los informes relacionados con el incidente de la noche, incluida la queja de ruido original. Cuando el jefe Williams consultó el sistema, descubrió algo que provocó ondas de choque en la habitación. No había ninguna queja de ruido registrada. Ningún vecino había llamado. No se habían generado informes. Toda la premisa de la visita de los oficiales a la casa de Rebecca había sido fabricada. Esta revelación transformó la situación de un caso de identidad equivocada o mal juicio a evidencia clara de comportamiento criminal. Kane y Rodríguez habían atacado intencionalmente la casa de la jueza Rebecca Lawson bajo falsos pretextos. La pregunta que todos en esa habitación estaban pensando pero temían hacer era simple. ¿Por qué? La respuesta surgiría en las semanas siguientes a medida que los investigadores federales se hicieran cargo del caso. Lo que descubrieron fue una red de corrupción que se extendía mucho más allá de una noche y dos oficiales. Kane había sido parte de un grupo dentro del departamento que había estado atacando sistemáticamente a residentes afroamericanos exitosos en barrios exclusivos. La jueza, Rebecca Lawson, era afroamericana, una de las 3 únicas juezas negras en todo el circuito. Vivía en un vecindario predominantemente blanco y conducía un automóvil caro. Había sido elegida específicamente como objetivo porque Kane y sus asociados no podían creer que una mujer negra pudiera permitirse legítimamente vivir donde vivía. La investigación reveló que en los últimos 2 años, Kane había iniciado contacto con al menos otras 15 prominentes residentes negras bajo varios falsos pretextos. Había realizado registros ilegales, presentado informes falsos y en algunos casos, realizado arrestos que luego fueron desestimados por falta de pruebas. El patrón era claro, sistemático y estaba minuciosamente documentado en sus propios informes policiales. Los fiscales federales actuaron rápidamente una vez que comprendieron el alcance de la conspiración. Kane fue arrestado en su casa apenas 5 días después del incidente en la casa de Rebecca. Rodríguez fue arrestada el mismo día. Ambos fueron acusados de violaciones de derechos civiles, conspiración, detención ilegal y privación de derechos bajo color de ley. Los cargos federales conllevaban penas potenciales de hasta 20 años de prisión para cada acusado. Pero la historia estaba lejos de terminar porque Kane y Rodríguez no actuaban solos. La investigación se amplió para incluir a otros oficiales que habían participado o encubierto incidentes similares. Los registros telefónicos revelaron que Kane había estado en contacto con una red de oficiales en múltiples precintos que compartían sus puntos de vista y métodos. Los mensajes de texto recuperados de su teléfono contenían insultos raciales explícitos y planes detallados para atacar a individuos y vecindarios específicos. Un hilo de mensajes discutía a Rebecca específicamente, refiriéndose a ella como un objetivo altanero que necesitaba ser puesto en su lugar. Los mensajes revelaron que Kane había estado vigilando su casa durante semanas, aprendiendo sus rutinas y esperando una oportunidad para confrontarla cuando estuviera sola y vulnerable. La profundidad de la conspiración sorprendió incluso a los investigadores federales experimentados. Este no era un caso de oficiales individuales tomando malas decisiones.
Era un esfuerzo organizado para intimidar y acosar a residentes negros exitosos, utilizando el poder y la autoridad de las fuerzas del orden. El arresto de la jueza Rebecca Lawson había expuesto inadvertidamente uno de los escándalos de corrupción policial más significativos en la historia del Estado. Pero el costo personal para Rebecca fue enorme, y las batallas legales apenas comenzaban. La pregunta ahora era si el sistema de justicia responsabilizaría a estos oficiales por sus crímenes y proporcionaría consecuencias significativas para sus acciones. A medida que la noticia de los arrestos se difundió por la comunidad, más víctimas comenzaron a presentarse con sus propias historias de acoso e intimidación. El alcance de la conspiración creció con cada nueva revelación, y quedó claro que lo que le sucedió a Rebecca era solo la punta de un iceberg muy grande. Gran iceberg. La investigación federal avanzó con una velocidad y un alcance sin precedentes. A las 2 semanas del arresto de Rebecca, agentes del FBI habían ejecutado órdenes de registro en el hogar de Cain, el apartamento de Rodríguez y los dispositivos personales de otros 17 oficiales en 4 precintos diferentes. Lo que encontraron pintó un panorama de corrupción tan extenso que incluso los investigadores experimentados quedaron atónitos por su amplitud y organización. La computadora de Cain contenía archivos con perfiles detallados de más de 60 residentes negros prominentes en toda el área metropolitana. Cada archivo incluía fotografías, direcciones de casas, información de vehículos, horarios de trabajo y lo que Cain llamó evaluaciones de amenazas. Las evaluaciones de amenazas no tenían nada que ver con la actividad criminal real, y todo que ver con cuán exitosas o visibles eran estas personas en sus comunidades. El doctor Michael Franklin, un reconocido cirujano cardiovascular, había sido detenido 11 veces en 2 años mientras conducía hacia y desde el hospital donde realizaba operaciones que salvaban vidas. Cada parada resultó en extensos registros del vehículo y demoras que a veces duraban horas. Los expedientes de Cain revelaron que estas detenciones fueron coordinadas e intencionadas, diseñadas para acosar e intimidar. Sarah Washington, una exitosa promotora inmobiliaria que había construido viviendas asequibles en comunidades desfavorecidas, había sido objeto de falsas inspecciones de cumplimiento de códigos e investigaciones fraudulentas sobre sus prácticas comerciales. Los registros de Cain mostraban que él había estado suministrando información falsa a varios departamentos de la ciudad para desencadenar estas campañas de acoso. La lista era interminable. Propietarios de negocios, médicos, abogados, maestros y líderes comunitarios habían sido sistemáticamente blancos. El nexo común no era la actividad criminal ni las preocupaciones legítimas de las fuerzas del orden. El nexo común era el éxito, la prominencia y el color de la piel. El abogado David Brennan trabajó día y noche para construir el caso federal mientras preparaba simultáneamente demandas civiles en nombre de Rebecca y la creciente lista de víctimas. La evidencia era abrumadora, pero Brennan sabía que los casos de corrupción policial a menudo enfrentaban obstáculos inesperados. Los oficiales tenían protecciones de inmunidad calificada, colegas comprensivos que podrían manipular la evidencia y abogados sindicales especializados en minimizar las consecuencias. Pero este caso era diferente. La evidencia en video del sistema de seguridad de Rebecca era cristalina e inculpatoria. Los mensajes de texto entre oficiales eran explícitos e innegables. El patrón de comportamiento era tan extenso
que no podía explicarse como incidentes aislados o un juicio deficiente. La jueza Rebecca Lawson tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido su propio abogado. Anunció que continuaría presidiendo su carga de trabajo habitual mientras avanzaba el enjuiciamiento federal. Muchas personas la instaron a tomarse un tiempo libre, a apartarse del banquillo hasta que la situación se resolviera. Pero Rebecca se negó. Explicó que dimitir enviaría el mensaje equivocado a la comunidad y a otras víctimas potenciales. Sugeriría que los oficiales habían tenido éxito en intimidarla, que sus tácticas habían funcionado. En cambio, demostraría que la justicia no podía ser descarrilada por la corrupción y que el Estado de Derecho era más fuerte que el comportamiento criminal de cualquier oficial individual. Esta decisión creó algunos desafíos logísticos. La seguridad tuvo que ser aumentada alrededor del tribunal. Rebecca recibió protección las 24 horas del día, y los alguaciles federales examinaron a todos los que entraban a su sala del tribunal, pero estaba decidida a mostrar que la democracia y la justicia continuarían funcionando a pesar de los intentos de socavarlas. Su primer día de regreso en el banquillo atrajo la atención de los medios nacionales. Los reporteros llenaron la galería. Las cámaras se alinearon en los escalones del juzgado, y los expertos legales proporcionaron comentarios sobre la situación sin precedentes. Una jueza en ejercicio que había sido arrestada ilegalmente ahora presidía casos mientras sus arrestadores enfrentaban enjuiciamiento federal. El simbolismo era poderoso e intencional. Rebecca usó su plataforma para hablar sobre justicia, imparcialidad y la importancia de responsabilizar a todos ante la ley, independientemente de su posición o autoridad. Sus palabras resonaron mucho más allá de su sala del tribunal y se convirtieron en un grito de guerra para los defensores de la reforma policial en todo el país. Mientras tanto, el caso penal contra Cain y Rodríguez avanzaba rápidamente. Los fiscales federales habían reunido un equipo de 8 abogados para manejar los complejos cargos de conspiración. La evidencia era tan extensa que necesitaban múltiples fiscales solo para organizarla y presentarla de manera efectiva. El abogado de Cain intentó negociar un acuerdo de culpabilidad al principio del proceso. Argumentó que su cliente era un oficial condecorado que había tomado algunas malas decisiones bajo estrés. Afirmó que Cain nunca tuvo la intención de dirigirse a nadie basándose en la raza y que los mensajes de texto se sacaron de contexto. La fiscalía rechazó estas propuestas de inmediato. La evidencia mostraba claramente premeditación, organización y un targeting sistemático basado en características raciales. Este no era un caso de sesgo implícito o prejuicio inconsciente. Era un comportamiento criminal deliberado y calculado que había violado los derechos civiles de docenas de víctimas. La situación de Rodríguez era ligeramente diferente. Su abogado argumentó que ella era una oficial subalterna, siguiendo órdenes de un superior. Los registros telefónicos mostraban que ella había expresado preocupaciones sobre algunos de los métodos de Cain en conversaciones privadas con familiares. Su abogado la posicionó como alguien que había sido atrapada en la conspiración de Cain en lugar de una participante activa. Pero la fiscalía tenía evidencia de que Rodríguez había participado voluntariamente en múltiples incidentes más allá del arresto de Rebecca. Ella había llevado a cabo registros ilegales, presentado informes falsos y ayudado a coordinar la vigilancia de personas específicas. Su estatus de subalterna podría ser un factor atenuante en la sentencia, pero no excusaría su comportamiento criminal.
La investigación se expandió más allá de los dos oficiales que realizaron el arresto a medida que surgía más evidencia. El detective James Mitchell había proporcionado a Kane información confidencial sobre residentes negros adinerados, obtenida a través de búsquedas ilegales en bases de datos. El oficial Robert Hayes había falsificado informes de incidentes para encubrir paradas y registros ilegales. El sargento Lisa Coleman había supervisado varias de las operaciones de targeting y había ayudado a coordinar la conspiración. Cada nuevo arresto causó conmoción en la comunidad de aplicación de la ley. Los oficiales que una vez se sintieron protegidos por el muro azul del silencio, ahora se preocupaban por su propia exposición. Algunos comenzaron a cooperar con los investigadores federales, proporcionando información sobre crímenes adicionales y encubrimientos. El sindicato policial inicialmente defendió a todos los oficiales arrestados, emitiendo declaraciones sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero a medida que más evidencia se hizo pública, los líderes sindicales se distanciaron de la conspiración. Finalmente contrataron abogados separados y se enfocaron en proteger a los oficiales que no habían estado involucrados en el esquema criminal. La presión pública aumentó para reformas más amplias dentro del Departamento de Policía. Los líderes comunitarios exigieron la renuncia del jefe Williams, argumentando que una corrupción tan extensa no podría haber existido sin su conocimiento o negligencia. Las reuniones del ayuntamiento se convirtieron en foros acalorados para discutir la rendición de cuentas policial y la supervisión civil. El jefe Williams anunció una revisión exhaustiva de todos los casos manejados por los oficiales arrestados en los últimos 5 años. Esta revisión examinaría miles de arrestos, registros e informes de incidentes para identificar víctimas adicionales y condenas potencialmente injustas. El alcance de esta tarea era asombroso y llevaría años completar. La jueza Rebecca Lawson utilizó su posición para abogar por cambios sistémicos, más allá de simplemente procesar a los oficiales culpables. Habló en academias de policía sobre derechos constitucionales y procedimientos adecuados. Trabajó con organizaciones comunitarias para mejorar las relaciones entre la policía y los ciudadanos. Se convirtió en una voz nacional para la reforma de la justicia mientras continuaba manejando sus deberes judiciales habituales. La cobertura mediática fue intensa y en gran medida favorable al coraje de Rebecca al buscar justicia. Los programas de noticias nacionales presentaron su historia como un ejemplo de cómo la corrupción podía ser expuesta y abordada cuando las víctimas se negaban a permanecer en silencio. Las organizaciones de derechos civiles elogiaron su determinación de buscar la rendición de cuentas en lugar de aceptar un acuerdo silencioso. Pero no toda la atención fue positiva. Rebecca recibió llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazantes de personas que apoyaban a los oficiales arrestados. Algunos mensajes contenían insultos raciales y amenazas explícitas de violencia. Los investigadores federales tomaron estas amenazas en serio y aumentaron su protección de seguridad. El juicio penal estaba programado para comenzar 6 meses después de los arrestos iniciales. Los fiscales anunciaron que buscarían las máximas penas disponibles según la ley federal. Para los cargos más graves, Kane enfrentó hasta 25 años en prisión federal. Rodríguez y los otros acusados enfrentan sentencias que varían entre 8 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación. El juicio
se llevaría a cabo en un tribunal federal con un jurado seleccionado del área metropolitana más amplia en lugar de solo de la comunidad local. Esto era importante porque muchos jurados locales potenciales podrían tener conexiones con la aplicación de la ley u opiniones firmes sobre el caso basadas en la extensa cobertura mediática. A medida que se acercaba la fecha del juicio, más víctimas continuaron presentándose con sus historias de acoso e intimidación. La lista de testigos de la Fiscalía creció hasta incluir a más de 40 personas que habían sido blanco de la conspiración. Cada testimonio demostraría la naturaleza sistemática de los crímenes y el impacto devastador en las vidas de las víctimas. El Dr. Franklin testificó sobre la pérdida de cirugías críticas debido a las paradas de acoso de Cain. Sarah Washington describió cómo las investigaciones fraudulentas le habían costado millones en proyectos retrasados y relaciones comerciales dañadas. Otras víctimas compartieron historias de humillación, miedo y el estrés constante de ser blanco de aquellos que juraron protegerlos. Los abogados defensores enfrentaron una tarea casi imposible. La evidencia era abrumadora. El patrón era innegable y las víctimas eran creíbles y simpáticas. Su mejor esperanza era minimizar las sentencias de sus clientes, enfatizando la cooperación y aceptando la responsabilidad. Pero Cain se negó a aceptar ninguna responsabilidad por sus acciones. Mantuvo que había estado realizando actividades legítimas de aplicación de la ley, y que cualquier targeting se basaba en un comportamiento sospechoso en lugar de características raciales. Esta posición hizo imposible que su abogado negociara un acuerdo de culpabilidad significativo. El juicio prometía ser un momento decisivo para la rendición de cuentas policial y la aplicación de los derechos civiles. Los expertos legales predijeron que el resultado influiría en cómo se procesarían casos similares en todo el país. Lo que estaba en juego era enorme, no solo para los acusados, sino para la causa más amplia de justicia e igualdad ante la ley. La jueza, Rebecca Lawson, continuó trabajando durante este periodo, sabiendo que su fortaleza y determinación eran observadas por víctimas, defensores y posibles futuros objetivos de mala conducta policial. Se había convertido en un símbolo de resistencia a la corrupción y una prueba de que incluso las instituciones más poderosas podían ser responsabilizadas cuando las personas se negaban a aceptar la injusticia. La conspiración, que comenzó con una queja fabricada por ruido, había crecido hasta convertirse en uno de los casos de corrupción policial más significativos de las últimas décadas. Pero la verdadera prueba llegaría en la sala del tribunal, donde se presentaría la evidencia, testificarían los testigos, y un jurado decidiría si la justicia realmente se serviría. El juicio comenzó en una fría mañana del lunes de febrero. El Tribunal Federal estaba rodeado de furgonetas de noticias, manifestantes y curiosos que habían estado siguiendo el caso durante meses. Dentro, la sala del tribunal estaba repleta de víctimas, familiares, defensores de los derechos civiles y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que querían ver cómo se desarrollaba este caso sin precedentes. La fiscal principal Amanda Sterling se presentó ante el jurado durante las declaraciones de apertura y pintó una imagen de corrupción sistemática que impactó incluso a aquellos que pensaban que conocían el alcance completo de la conspiración. Explicó cómo Cain y sus asociados habían operado como un sindicato del crimen organizado, utilizando sus insignias
y autoridad para aterrorizar a ciudadanos inocentes, basándose únicamente en el color de su piel. Sterling dijo al jurado que verían mensajes de texto donde Kane se refería a residentes negros exitosos como objetivos que necesitaban que se les recordara su lugar. Escucharían el testimonio de víctimas cuyas vidas habían sido interrumpidas, negocios dañados y familias traumatizadas por oficiales que habían jurado servir y proteger. Lo más importante es que verían evidencia en video que capturó la conspiración en acción. El abogado defensor de Kane, Robert Kessler, enfrentó una batalla cuesta arriba desde el momento en que se levantó. Intentó argumentar que su cliente era un oficial dedicado que había tomado algunas malas decisiones, pero nunca actuó con intención criminal. Afirmó que los mensajes de texto se sacaron de contexto y que el targeting se basaba en preocupaciones legítimas de aplicación de la ley en lugar de sesgo racial. Pero los argumentos de Kessler cayeron en saco roto cuando Sterling reprodujo las imágenes de seguridad de la casa de Rebecca. El jurado observó en silencio cómo Kane forzaba la entrada a su casa, ignoraba su identificación y la arrestaba a pesar de la clara evidencia de que ella era exactamente quien decía ser. El audio capturó cada palabra, cada respuesta despectiva, cada escalada de la detención ilegal. La evidencia más dañina provino de los propios registros telefónicos y archivos de computadora de Kane. Los fiscales mostraron sus detalladas listas de objetivos en grandes pantallas para que el jurado las viera. Cada perfil contenía fotografías, información personal y notas de evaluación que no tenían nada que ver con la actividad criminal, y todo que ver con el éxito, la visibilidad y la raza. El testimonio del Dr. Franklin fue particularmente poderoso. Describió cómo las repetidas paradas de tráfico de Kane le habían causado perderse cirugías de emergencia, poniendo potencialmente en riesgo la vida de los pacientes. Le contó al jurado la humillación de ser esposado al costado de la carretera mientras vestía una bata quirúrgica de camino a salvar la vida de alguien. Su voz se quebró cuando describió cómo le explicó a la familia de un paciente por qué la cirugía de su ser querido se había retrasado, porque él fue detenido por conducir siendo negro. El testimonio de Sarah Washington reveló el impacto económico de la conspiración. Presentó evidencia que mostraba cómo los informes falsos de Kane a las agencias de la ciudad le habían costado a su empresa más de $2 millones en proyectos retrasados y contratos cancelados. Se vio obligada a despedir empleados y abandonar planes de desarrollo comunitario debido a las investigaciones fraudulentas que Kane había iniciado. El propietario del negocio, Marcus Johnson, testificó sobre el peaje psicológico de ser constantemente blanco. Describió la ansiedad de salir de casa cada mañana, sin saber nunca si hoy sería el día en que Kane encontraría otra excusa para acosarlo. Había instalado cámaras de seguridad alrededor de su propiedad y contratado guardias de seguridad privados, gastando miles de dólares para protegerse de las personas que debían protegerlo. El caso de la fiscalía se fortaleció con cada testigo. La maestra Dorothy Evans describió cómo Kane se había presentado en su escuela, alegando investigar actividades de drogas, obligándola a soportar la humillación de ser interrogada frente a sus alumnos y colegas. Nunca se encontraron drogas porque no existían. Todo el incidente había sido diseñado para avergonzarla e intimidarla por hablar sobre la mala conducta policial en las reuniones del ayuntamiento. El líder comunitario Robert Hayes testificó sobre los intentos de Kane de incriminarlo por crímenes
que no cometió. Cain había plantado evidencia durante una parada de tráfico y presentado informes falsos, afirmando que Hayes había estado traficando drogas. Solo la intervención de un oficial de patrulla honesto, que presenció la siembra de evidencia, impidió que Hayes fuera condenado injustamente y enviado a prisión. La evidencia de los mensajes de texto fue devastadora. Los fiscales mostraron cientos de mensajes entre Cain y sus co-conspiradores, discutiendo a sus objetivos, planeando operaciones y celebrando exitosas campañas de acoso. El lenguaje era explícitamente racista y mostraba una clara intención de violar los derechos civiles. Un intercambio particularmente inculpatorio mostraba a Cain jactándose de haber hecho que el doctor Franklin perdiera una cirugía. Escribió que disfrutaba ver a los negros exitosos retorcerse cuando se les recordaba que en realidad no tenían el control. Otro mensaje discutía específicamente a Rebecca, con Cain diciendo que no podía esperar para mostrarle a la jueza altanera quién realmente tenía el poder en esta ciudad. El testimonio de Rodríguez como testigo cooperador proporcionó detalles internos cruciales sobre cómo operaba la conspiración. Ella había decidido declararse culpable y testificar sinceramente a cambio de una sentencia reducida. Su abogado la había convencido de que la cooperación era su única oportunidad de evitar décadas en prisión federal. El jurado deliberó durante poco menos de 4 horas antes de regresar con su veredicto: culpable de todos los cargos. Cain recibió 22 años en prisión federal, mientras que Rodríguez obtuvo 8 años por su cooperación. Los otros conspiradores recibieron sentencias que oscilaban entre 6 y 15 años. Sus carreras en aplicación de la ley terminaron, sus pensiones fueron confiscadas y sus nombres vinculados para siempre a uno de los capítulos más vergonzosos de la historia policial. La jueza, Rebecca Lawson, se paró en los escalones del juzgado después de la sentencia, rodeada por las víctimas que habían encontrado sus voces y exigido justicia. Habló sobre cómo una queja fabricada por ruido había desentrañado toda una red de corrupción, demostrando que la verdad y la rendición de cuentas podían prevalecer incluso contra aquellos que creían que eran intocables. El caso condujo a amplias reformas en los departamentos de policía de todo el país. Nuevos mecanismos de supervisión, cámaras corporales obligatorias y juntas de revisión civil se convirtieron en práctica estándar. Lo más importante es que envió un mensaje claro de que la insignia y el uniforme no brindan inmunidad ante la ley. Rebecca continuó sirviendo como jueza durante otra década antes de jubilarse para escribir y hablar sobre la reforma de la justicia. Cain cumplió su condena completa y fue liberado como un hombre destrozado sin perspectivas. A veces, el sistema funciona exactamente como debería, entregando consecuencias que coinciden con los crímenes. Lo que comenzó con un timbre a las 7:32 se convirtió en un momento decisivo para los derechos civiles y la rendición de cuentas policial. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, puede ser absolutamente devastadora para aquellos que se creían por encima de la ley. Este caso fue intenso, pero este caso en el lado derecho es aún más insano.